Hermano, que Dios le bendiga. Mi nombre es Nelson Benjamín Donco. Les voy a hablar de la historia de Moisés cuando estaba en Egipto. Dice la Biblia que Moisés era de padre hebreo y se crió en manos de los egipcios. Los egipcios eran el pueblo que tenía esclavizado a los hebreos. Los hebreos eran esclavos de los egipcios, pero dice la Biblia que los egipcios duraron 400 años con el pueblo de Israel esclavizado. El pueblo de Israel duró 400 años esclavizado. Y dice la Biblia que después de 400 años Jesús se conmovió y comenzó a tratar con Moisés para que Moisés hablara con el faraón, para que el faraón soltara al pueblo. Dice la Biblia que en estos 400 años los hebreos sufrían mucho. Algunos morían de hambre, otros morían por exceso de trabajo, otros no aguantaban los latigazos y morían pues en esta esclavitud, en este cautiverio de 400 años que ellos duraron. Pero llegó un momento en su vida que ellos reflexionaron y se dieron de cuenta que sin Jesús, sin Jesucristo dentro del pueblo, no iban a salir a camino, porque ellos tenían 30 años en Egipto, pero ellos en esos 30 años que ellos duraron, los primeros 30 años de ellos que ellos duraron en Egipto, dice la Biblia que ellos se corrompieron, comenzaron a adorar ídolos, comenzaron a idolatrar, comenzaron a coger cultura egipcia. Entonces se apartaron de Dios. Entonces Dios se permitió de que ellos cayeran en este cautiverio para que ellos reflexionaran que sin Él ellos no iban a salir al camino, sin Él no se iban a poder multiplicar como una nación. Entonces cayeron 400 años, pero esos 400 años era para que ellos pasen por un proceso, y el proceso que ellos estaban pasando era de renovación, un proceso de renovación. Entonces ellos fueron renovados en otros 400 años. Entonces cuando salieron de Egipto, dice la Biblia que eso fue su primer éxodo. Dice la Biblia que ese fue el éxodo que llegó a su vida, porque éxodo es salida. Ahí ellos salían del problema, salían de la dificultad, salían del cautiverio. Yo no sé si en esta hora tú estás esperando un éxodo en tu vida, una solución al problema, una salida a tu problema. Pero en esta hora yo te digo que de la única forma que en tu vida puede llegar un éxodo es si tú reconoces de que Jesucristo es el grande, de que Jesucristo es el más maravilloso, el que todo lo puede, que tú sin Jesucristo no eres nadie. Porque cuando Dios se aparta de nosotros, cuando nosotros tenemos ego, cuando nosotros nos creemos grandes y fuertes, y con nuestra fuerza nosotros no podemos hacer nada. Dice la Biblia que ellos duraron 400 años, pero después que ellos se reunieron todos, después que ellos todos se reunieron a una sola voz, con un solo clamor, dice la Biblia que ellos alaban a Dios, pero ellos alaban a Dios, pero dice la Biblia que ellos alabaron, pero se sentían afligidos. Entonces Dios jaló a Moisés y le dice: yo he sentido la aflicción de mi pueblo, pero Dios ya entendió de que ellos reconocieron que Dios es el grande. Entonces ellos reconocieron de que Dios es el grande, por eso fue que se reunieron todos y lo alabaron. Entonces Dios, después que ellos reconocieron, ahí fue que Él comenzó a tratar para romper esa dictadura que tenían el pueblo. Entonces cuando salían de Egipto, tuvieron que durar 40 años en el desierto, pasando por otro proceso. El otro proceso que ellos estaban haciendo era otro proceso de renovación, porque el primer proceso fue un proceso de renovación espiritual, porque espiritualmente ellos se habían apartado de Dios con la idolatría, con paganismo. Pero ya el segundo proceso, que fueron los 40 años en el desierto, fue una renovación carnal, una renovación que era su estilo de vida, su forma de vivir, porque ellos ya estaban actuando como esclavos en el desierto y ya ellos eran libres. Entonces Dios tuvo que ponerlo de que ellos pasen por otra renovación para poder entrar a Canaán. Entonces cuando ellos vieron
que ellos estaban libres. Ellos en el desierto, dice la Biblia, que ellos se quejaban con hambre, se quejaban a Dios de muchas formas, que tenían sed, de tal manera de que Moisés perdía la paciencia en muchas ocasiones, porque ellos vieron lo que Dios hizo en Egipto, que destruyó la ciudad de Egipto para que ellos fueran libres, y ellos se olvidaron de lo que Dios hizo. Entonces Dios permitía de que ellos pasaran por necesidad para él glorificar. Entonces ellos se desesperaban y decían que en Egipto ellos por lo menos comían cebolla, pero ellos se olvidaban de los latigazos que le daban, de que morían de hambre, que morían de sobrecarga de trabajo. Pero nosotros muchas veces Dios hace una obra en nuestra vida, pero cuando nosotros vemos que hay una necesidad, nos olvidamos de que Dios una vez hizo un trabajo especial en nuestra vida y comenzamos a dudar, porque en el desierto nosotros a veces dudamos de la esencia de Dios, y Dios siempre está ahí en tu desierto. Entonces, cuando ellos decían a Moisés, Moisés iba y hablaba con Dios y Dios respondía. Ellos querían alimento, cayó maná del cielo. Se cansan del maná del cielo, el pan caído del cielo, le bajó ave para que coman carne. Tenían sed, Moisés le dio a una peña y salió agua. Lo que quiero haber dicho, que en el medio del desierto Dios no te va a quedar mal. Si ya Dios te dijo que en tu vida llegó el éxodo, es porque ya la carga tuya va a ir ligera. Entonces, yo quiero haberte dicho, reflexiona, reconoce de que Dios es el grande en tu vida. Estos 40 años que esta gente duraba en el desierto y los 400 años que duraban en Egipto, era porque ellos no reconocían de Dios. Entonces, si tú no reconoces de Dios, Dios no te conoce. Pero si tú reconoces, Dios te conoce. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te siga bendiciendo más.